Entonces, para esto Santi ya estaba ahí, que no sé si te había platicado, pero cumple el mismo mes que yo. ¿Y qué tiene que ver Santi? Pues que ya estaba ahí, te digo. Pero él no iba a jugar, solo iba a esperarme para acompañarme al museo al final del partido. Ya ves que los museos son gratis los domingos. A mí me gustan más los de arte contemporáneo. Pero Santi es más clasicón. Pero bueno, entonces cuando llegué, él ya estaba y Camila estaba junto a él. A mí se me hace como que se gustan, pero no se atreven mucho. Fíjate que estaría bien que hubiera algo entre ellos, la verdad. Camila me cae muy bien. La cosa es que no completábamos jugadores y el partido ya iba a empezar. ¿Y Santi se anotó para jugar? No, ¿cómo crees? A Santi no le gusta. Entonces, ¿por qué hablas de Santi? Porque estaba ahí. Ok. Por cierto, ¿has visto una playera que luego trae Santi? Una de Batman que dice... Hugo, llevamos 12 minutos platicando de cómo te fue en el fut y todavía no empiezas a hablar del partido. Uy, no. Y todavía me falta cuando la ves ¿Falta? Lo que te falta es síntesis. ¿Síntesis? Sí, el tema para hablar hoy. Mira. ¿Te refieres a que tengo que decir las cosas más rápido? Sí, o diría yo de una forma más efectiva. Pero, a ver, no entiendo. ¿Cuál es la prisa? Estábamos tomándonos un café y teníamos todo el tiempo del mundo. ¿Por qué tenía que contarlo rápido? Ahí tienes un punto. No todo lo que comunicamos debe ser contado de manera rápida, pero hay momentos y situaciones en las que hacerlo de manera sintetizada es más efectivo. En este caso, ¿recuerdas que te invité a ese café para contarte de la idea que tenía de los bebederos de aves? ¿Sí? Y, ¿Y qué pasó con los bebederos? pues que no pude contarte nada, porque alguien no fue lo suficientemente breve para contar su partido de fútbol. Uy, perdón. Nah, no pasa nada. En realidad no era una muy buena idea. Lo que sí es una buena idea es entender por qué la síntesis es un recurso que a veces, no siempre, es muy útil para comunicarnos. ¿No siempre? No siempre. Para contar una historia tal vez consideres necesario escribir 3 libros gruesotes. Y eso se vale, no pasa nada. Como Tolkien. Exacto. Pero para otro tipo de formas de comunicarnos, la síntesis es una cualidad y puede ser muy útil y efectiva. ¿En qué momento puede ser útil la síntesis? En el ámbito de la comunicación hay un montón de lugares. Fíjate. ¿Ves este símbolo? Sí, sí lo veo. ¿Qué dice? Prohibido entrar con alimentos, supongo. Así es. Quien diseñó este símbolo, lo que más le importaba era comunicar. Sí, el diseño como forma de comunicación. Eso lo hemos visto otros días. Exacto. Y para comunicar eso de manera eficiente, lo primero que tenemos que saber es que la gente no va a dedicar 10 minutos a leer un mensaje como ese, sino unos 2 segundos, de modo que habría que ser muy efectivos al momento de plasmar dicho mensaje. Claro, y que la gente lo entienda a la primera. Así es, y es ahí donde la síntesis, en este caso gráfica, juega un papel muy importante. ¿Observas esa hamburguesa en el símbolo? Sí, sí la veo. No se ve una hamburguesa muy apetecible, ¿cierto? No. Y ha de ser de las sencillas, porque nomás se ven 2 panes y una rebanada de carne adentro. ¿De carne? ¿Cómo sabes que es de carne? No sé, porque es una hamburguesa. ¿Y cómo supiste que era una hamburguesa? Por la forma. Hay 2 figuras ahí que parecen panes. Y eso que está en medio, que ni modo que sea una rebanadota de jitomate. ¿Lo ves? El diseñador no necesitó más de 3 figuras básicas para que tú reconocieras eso como una hamburguesa. Y lo mismo pasa con el vaso. De nuevo, solo un mínimo de formas básicas para saber lo que es. Pero, ¿qué tal que el diseñador decide, no sé, ponerle un dibujo al vaso? O de plano la marca de un refresco. La comunicación sería menos efectiva, porque tal vez tardaríamos más tiempo en reconocer el mensaje. ¡Claro! Y el objetivo de una señalización es meramente funcional. Exacto, y la síntesis le ayuda a hacerlo. Pero no solo existe la síntesis en los trazos del símbolo, también está más allá. ¿Qué dijiste que significaba este símbolo? Prohibido entrar con alimentos. ¿Con alimentos o con refrescos y hamburguesas? Con alimentos, supongo. Entonces, ¿tampoco puedo entrar con unos tacos al pastor? Creo que no. ¿Cómo sabes? No sé. Supongo que la hamburguesa se refiere no solo a las hamburguesas, sino a todo tipo de alimento.
Exacto, la hamburguesa sintetiza en un solo gráfico en el universo total de los alimentos y el vaso sintetiza en un solo gráfico el universo de las bebidas. La persona que ve ese gráfico solo tiene que ver una parte de ellos para construir en su mente el resto de los ingredientes. ¡Claro! Y al final lo que tenemos es un gráfico que sintetiza un mensaje de la manera más efectiva posible. Pero entonces, ¿el trabajo de un diseñador es quitar elementos y decirlo de la manera más sintética posible? No necesariamente. Mira, ven. Vamos. Este diseño, por ejemplo, tiene un montón de elementos y es un trabajo de diseño impresionante. El diseñador no escatimó en elementos gráficos, y qué bueno que sea así. Pero cuando lo que se busca es que el diseño comunique y su razón de ser es meramente funcional, la síntesis es una cualidad que no deberíamos descuidar. Ahora veamos este anuncio clasificado. Ven. Vamos. Todos sabemos que en las páginas de los periódicos importa el espacio y además cuesta. Así que un requisito para redactarlos es hacerlo con menos palabras y solo decir lo esencial. Algo muy parecido a lo que pasa con el gráfico de la hamburguesa. Ajá, aquí todo lo que se puede decir está explicado en 15 palabras. Claro, nos hubiera gustado decir cosas como quiero mucho a mis patines porque me los regaló mi hermana, o están medio ochenteros, o me divertí con ellos mientras los tuve. Pero un asunto de practicidad y efectividad en la comunicación nos pide que solo escribamos lo necesario para que el mensaje haga su trabajo. Volvamos a leer el mensaje y pensemos, ¿toda la información puesta ahí está porque será útil para el mensaje? No entiendo. Solo hay información relevante para el público, como el arma de Chekhov. ¿El arma de quién? El arma de Chekhov. Es un principio que se aplica mucho en la narración y que dice que si algún elemento en una historia no va a ser utilizado, es mejor que no exista. ¿Y por qué se llama así? Porque se le atribuye a Chekhov, el autor ruso. Mira, escucha esta frase. Si en el primer acto de tu historia había un rifle colgado en la pared, en el segundo o tercero, ese rifle debe ser descolgado inevitablemente. Si no va a ser disparado, no debería haber sido puesto ahí. ¡Guau! ¡Exacto! Creo que nos estamos entendiendo. Por eso cuando me contabas sobre tu partido de fútbol, a mí me parecía inútil que me contaras sobre los amoríos de Santi. Ay, pero ¿a poco no te interesa la idea de que Santi y Camila empiecen a Claro estar? que me interesa. Y estaría padre. Pero tienes que reconocer que, como con el arma de Chekhov, esa información no era útil para tu historia. Creo que tienes razón. Pero entonces, esto de la síntesis no solo aplica para formas de comunicación que buscan ser funcionales, como el símbolo de prohibido entrar con alimentos, sino también para cosas como la literatura. Claro que sí. La literatura también busca ser efectiva al momento de comunicar de alguna manera. De hecho, la síntesis es una característica muy importante en esas variantes que a veces se conocen como microcuento, cuento brevísimo, microrrelato y minicuento, y cuya característica es la brevedad. Entiendo. Y si busca ser breve, debe entonces elegir qué decir y qué no. ¡Clarísimo! Para entenderlo mejor, tal vez sea bueno leer uno de los ejemplos más famosos de la literatura breve. El dinosaurio de Augusto Monterroso. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Vaya que es corto. Y muy bueno. Observa, tiene todos los elementos de un cuento, pero condensados en solo 7 palabras. A ver. Mira, un cuento tiene siempre personajes. ¿Este los tiene? Claro, el dinosaurio y alguien que está ahí en el cuento, pero que no tiene nombre. No es necesario que tenga nombre, pero es esa persona en la que recae la acción. Sí, quien despertó. Exacto. Y como en todo cuento, suceden cosas, como el hecho de que él o la protagonista despertara. Y el hecho de que el dinosaurio siguiera ahí. Así es. ¿Ves que en tan poquitas palabras tenemos un protagonista y un antagonista que es el dinosaurio? Sí, qué miedo. Pero un relato generalmente tiene también una estructura, como lo hemos visto en otros programas. Ya sabes, un planteamiento, un nudo, un desenlace. Y este los tiene. Observa el uso que Monterroso le da a las palabras. El texto no solo dice despertó, sino que utiliza otra palabra para construir en nuestra imaginación la idea de que algo había pasado antes. Es cierto. Dice cuando despertó, como si algo que no sabemos hubiera pasado antes. Así es. Y si el dinosaurio todavía estaba ahí,
quiere decir que antes también estaba. Y lo mismo pasa con el desenlace, que está abierto a lo que nosotros imaginemos que pasará entre el protagonista y el dinosaurio. ¡Cuánta tensión! ¡Exacto! La tensión es uno de los ingredientes principales para un buen relato. Y todo esto en solo una línea de texto. ¿Te acuerdas cuando hace rato dijimos que en el gráfico de la hamburguesa el espectador construye dentro de su mente el resto de los ingredientes? Sí, sí me acuerdo. Pues, ¿qué crees? Vamos a hacer un pequeño ejercicio sobre esto. A ver, me interesa. Lo único que tenemos que hacer es anotar en nuestro cuaderno este cuento breve. Luego imaginar qué pasó antes y qué pasó después. ¿Por qué estaba dormido el protagonista? ¿Qué hacía el dinosaurio? ¿Lo veía amenazante? ¿Dormía también? ¿En qué ambiente sucede todo? ¿Qué pasará al final? Escribe las ideas que resulten de esta especulación. Recuerda que no tienes que hacer una historia de premio, porque el principal objetivo con esto es reflexionar sobre la cantidad de cosas que podemos ver a partir de un relato tan breve, sin que estén escritas en él. En cómo la síntesis se encarga de decir cosas más allá de solo lo que vemos o leemos. ¿Te refieres a que la síntesis, aunque no dice todo, en realidad sí lo dice? Muy buena pregunta. Así es. Que algo sea breve no significa que no diga todo lo que tiene que decir. ¡Guau! Entonces esto es más complejo de lo que pensaba. ¿Tú crees que escribir un relato de 2 renglones, por ejemplo, es más fácil que escribir uno de 2 cuartillas? Eso parecía, pero creo que no. ¿Por qué no se lo preguntamos a Oscar Tagle, escritor y periodista que dirige Al Gravitar Rotando, un taller de creación literaria con especial énfasis en el relato breve, y que año con año publica un anuario sobre el género de la microficción? Hola Hugo, hola Viviana, qué gusto estar con ustedes. Hola. ¿Lo que es más breve es más fácil de escribir? Lo que es más breve no es que sea más fácil. De hecho, la literatura pues no es fácil. Es un trabajo arduo que requiere mucha disciplina. En lo que se refiere a los géneros breves, yo considero que implica un doble esfuerzo, tanto en la escritura de creación como en la atención de quien lo lee. Entonces, yo digo que no es nada sencillo ni fácil, pero requiere mucho ingenio y, por cierto, mucha síntesis para condensar una historia, una idea en poquísimas palabras, en muchas menos que en algo que requiere un aliento mayor, pero que el resultado final pues es esta sorpresa o esta maravilla concentrada en algo que también se llama economía de medios, es decir, mucho con poco. ¿Qué papel juega el lector cuando lee una microficción? Es de absoluta complicidad. El que escribe estos microficciones pone su parte, pero está invitando al lector a completar el juego. Los cuentos, las novelas siempre guardan una historia, la que están contando, y esconden una, y esas se van desarrollando ambas. En la minificción, el autor convoca a quien lo lee a completar la historia de una manera muy atenta. Es lo que me refería del intertexto. Por ejemplo, se juega mucho con estas historias de el Caperucita y el Lobo, por ejemplo, ¿no? Es otra historia con estos mismos elementos, pero el lector ya conoce la referencia, aunque sea completamente otra historia. Entonces sí hay una invitación y hay una complicidad, y eso también crea mucha afinidad y mucho gusto, y gana muchos lectores esta parte del género, ¿no? Que invita y que convoca a quien los lee incluso a escribir sus propias historias. Entonces, así como el cuento de nunca acabar, se construyen historias por historias por historias por historias,
Pondría otro ejemplo, el célebre dinosaurio de Augusto Monterroso, del cual se escriben infinidad de minicuentos o de microficciones a partir de una historia de 7 palabras. ¿Qué le recomendarías a quienes quieren iniciarse a experimentar por los formatos breves? Pues en primer lugar recomiendo la lectura de esta gran diversidad. Hay muchísimo, es muy divertida. El humor, la sátira, la ironía alimentan, son parte de los ingredientes de los géneros breves, en particular de la minificción. Entonces sí recomiendo mucha lectura, la búsqueda de autores. Latinoamérica aporta muchísima riqueza, de Argentina, Colombia, Chile y México sobre todo, ¿no? España también. Pero bueno, en México hay no sé si llamarle boom, pero hay un auge, digamos, durante todo el siglo XX, del trabajo de estos géneros, y entonces yo sí recomiendo mucho la búsqueda. Hay muchas páginas dedicadas al minicuento. Incluso recomendaría la búsqueda. En red está esta famosa revista que editó Edmundo Valadez, El Cuento, que tenía unas secciones más pequeñas donde se difundió todo este tipo de literatura sin pensar todavía en que se llamaría minificción o minicuento, etc. Y en internet ellos mismos subieron, los encargados de esta página o herederos del cuento, subieron las partes más pequeñas. Yo os recomiendo, está bien fácil, está muy a la mano, buscar la revista El Cuento, y ahí están publicados muchísimos de los clásicos que ahora son clásicos y en ese entonces se publicaron en la revista como cuadritos, que incluso confesó Edmundo Valadez que primero eran como relleno, pero pues fue tan importante esta sección que pues se proliferó y ya se invitó incluso a autores a colaborar en la revista con textos muchísimo más pequeños. Entonces, bueno, de entrada eso está a la mano. Y por supuesto, las antologías, cualquier antología de géneros breves, de minificción, microrrelato, aforismos, etcétera, pues que se la consigan y que la carguen siempre donde vayan. Nos vemos, cuídate. Adiós. Me gusta eso de que en un relato breve como el del dinosaurio son más las cosas que no se dicen que las que se dicen. Sí, pero que ahí están. Eso se llama elipsis. ¿Elipsis? Sí, que técnicamente es la estrategia narrativa de la que se vale una historia para eliminar aquello que el lector o el espectador debe suponer para apropiarse del texto y rehacerlo en función de una interpretación propia. Justo lo que hicimos con el ejercicio pasado. Pero eso pasa también en el cine, ¿cierto? Bueno, en el cine sucede todo el tiempo. El tiempo cinematográfico suele ser más corto que el tiempo de la historia, porque el guión se ocupa de evitar aquellos momentos que no aportan nada a la trama. Por eso casi nunca vemos a nadie ir al baño. O preparar comida. Simplemente alguien dice, voy a tu casa, y en la siguiente escena ya están llamando a la puerta. Exacto. Entonces, en prácticamente cualquier acto de comunicación, podemos utilizar recursos que hagan más breve y eficiente el mensaje. Claro, un buen ejemplo de ello es eso que se llama en mercadotecnia y negocios el elevator pitch, que traducido al español sería algo así como el discurso de elevador. ¿Y eso qué es? Imagina que lo que quieres comunicar es una idea de negocio que tienes. En este ejercicio hipotético, te encuentras a alguien que puede ser un gran inversionista para ese proyecto, pero lo encuentras nada más y nada menos que en el elevador. Uy, tendría poco tiempo para contarle mi proyecto. De eso se trata. La idea de este discurso de elevador es que si quieres contar de qué se trata tu proyecto de forma efectiva, tendrías que ser capaz de contarlo en los, digamos, 40 segundos en los que el elevador va de un piso a otro. ¿Y si no? Si no, se abrirán las puertas del elevador, tu prospecto de inversionista se despedirá y tú habrás perdido una gran oportunidad. Y suena hasta divertido. ¿Te suena? Hagámoslo. ¡Órale, va! Imaginemos que Hugo tiene que contarnos la historia de Romeo y Julieta, pero esta vez lo tiene que hacer en lo que el elevador llega de la planta baja al piso 2.
es decir, 20 segundos. Comenzamos. Comenzamos con un poco de acción. Un duelo entre los sirvientes de dos familias rivales de Verona, los Montesco y los Capuleto. Desenvainan las espadas. El príncipe de Verona hace su aparición para declarar que la próxima persona que inicie una pelea morirá, y esta vez lo dice en serio. Después llega Romeo Montesco, que no para de soñar con una tal Rosalinda. Entre tanto, Julieta Capuleto, una adolescente, acaba de enterarse que Paris, el soltero más codiciado de Verona, está interesado en ella. Uy, lo sentimos. Se acabó el tiempo. Y tú apenas estás comenzando. Venga, otra vez. A ver, es una historia de amor entre dos jóvenes. Son de familias enemigas de la ciudad de Verona. Pertenecen a las familias de los Capuleto y los Montesco, que son las más poderosas de la ciudad, pero están enfrentadas entre sí. Julieta celebra la fiesta de sus 17 años de edad y en ella conoce a Romeo. Se enamoran a primera vista. En ese momento no saben que sus familias son totalmente opuestas. Se casan en secreto al día siguiente de... Ups. Mucho mejor, pero todavía no es suficiente. Una vez más. A ver, déjame concentrar. Se trata de decir lo más importante. Ser eficientes. No decir cosas que no importan ahora tanto. Va. Es la historia de dos jóvenes enamorados, que a pesar de la oposición de sus familias rivales, entre sí, deciden casarse de forma clandestina y vivir juntos. Pero la presión de esa rivalidad y una serie de fatalidades conducen a que la pareja elija el suicidio antes que vivir separados. Muy bien. ¿Ves cómo no es tan difícil? Y la verdad es que se siente bien ser capaz de contar algo de manera tan simple y directa. Dije mucho con muy poco. ¡Cierto! Decir mucho con poco. Y para hablar profundamente de eso, invitamos a Mies van der Rohe, uno de los arquitectos más influyentes del siglo pasado y considerado uno de los pioneros de la arquitectura moderna. Hola, señor van der Rohe. ¿Hay algo que nos pueda decir cuando hablamos de la síntesis? En su caso, en disciplinas como la arquitectura. Menos es más. Oh. ¿Y ya? ¿Esa fue toda la entrevista? Claro, su frase es muy contundente, de modo que tal vez pensó que no había que decir más. Y vaya frase. Sí, no es cualquier frase. Es una frase que define mejor que cualquier otra cosa la filosofía de eso que se llama minimalismo, que no es otra cosa que la idea que hemos explorado hoy, pero llevada a la arquitectura y el diseño. La de despojar de algo de aquellos elementos que parecen sobrar para reducirlo a lo esencial. Menos es más. La voy a pensar. Y yo creo que todos podemos dejárnosla de tarea para reflexionar, ya que si bien no se trata de que todo lo que hagamos sea reducido al máximo, es bueno tener en cuenta lo que la síntesis nos sirve para enviar mensajes eficientes. Muy de acuerdo. Y ahora sí, Hugo, ¿quieres contarme cómo te fue en el partido de fútbol? Sí, ganamos. ¡Ay, qué bien! ¿Y luego? Y ya, eso es todo. Ay, oye, no exageres.